En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, libro de los Hechos, el capítulo número 2. Leyendo en el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí vamos a leer por el momento. Si usted se fija en estas palabras que hemos leído, estamos allí con lo que puede decirse una crónica de lo que fue el comienzo de la iglesia del Señor Jesucristo. Y a la luz de este pasaje, repito, a la luz de este pasaje, la iglesia nació pentecostal. Este es el comienzo de la iglesia. La iglesia no había comenzado antes. Jesús escogió 12 hombres, con ellos anduvo y por 3 años y medio desarrolló su ministerio. Pero el Señor oficialmente inauguró la iglesia, el nacimiento de la iglesia, en el día de Pentecostés. Ahora, hay algunas cosas, vamos a volver a este pasaje, pero vaya conmigo a Lucas, en el capítulo 24, para que veamos allí palabras del Señor Jesucristo que deben ser bien analizadas. San Lucas, capítulo 24. Comenzando en el versículo 45 y hasta el 49 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa expresión hasta que está hablando de la importancia que el Señor está poniendo en la experiencia del Espíritu Santo. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que, ni un día antes, ni una hora, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Hay lo que yo llamo un proceso pentecostal en el libro de los Hechos, que lo podemos identificar con bastante facilidad. Usted sabe que el Pentecostés es algo que no nació aquí en la era cristiana o en el comienzo de la era cristiana. Pentecostés es una fiesta, primero, antes de todo lo demás. Pentecostés es una fiesta establecida por Dios para el pueblo de Israel. Ese día, como bien sabemos, los judíos, el pueblo judío, el pueblo de Dios, levantaban las cosechas, las primicias de las cosechas, y así venía al templo, a una celebración, y traía cada uno de ellos, y allí es donde se usa la frase, no vendrá nadie con las manos vacías. Era una fiesta en donde cada quien que llegaba para participar debía traer en las manos las espigas que eran la primicia de sus cosechas. Y entonces se acercaban al altar y ofrecían su ofrenda. Y era una fiesta en la que participaba todo el pueblo de Israel. Cuando dice, y les pido que regresemos por favor al libro de los Hechos, en el capítulo 2 otra vez, cuando dice allí la expresión, cuando llegó el día de Pentecostés, es el día de la fiesta, de esa fiesta que estamos hablando. Ese día de Pentecostés que dice, cuando llegó ese día, el día de Pentecostés, el día de la fiesta. Cuando el pueblo judío se juntaba y venía, llegaban de todos lados. El pueblo judío tenía que celebrar 3 fiestas al año, fiestas espirituales, fiestas religiosas. 3 fiestas, y una de ellas era la de Pentecostés. Entonces, al expresar aquí en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, está haciendo alusión a la fiesta, el día de la fiesta. Ese día de la fiesta para el pueblo judío, Dios decidió convertirlo no en una fiesta en ese nivel, sino en una experiencia. Estaban todos, cuando llegó ese día, el día de la fiesta, estaban todos, estaban unánimes, estaban juntos, y de repente, allí es donde comienza un segundo aspecto del Pentecostés, y es donde tiene que ver con la iglesia de allí en adelante. El Pentecostés de repente fue algo inesperado, fue algo que la gente no sabía, no comprendía, pero de repente, ¿qué es lo que hubo? Vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Nada más que no lo mida con esta potencia porque es muy poquita, ¿verdad? Fue un viento. No, yo no puedo hacerle, tiene que ser el Espíritu Santo el que haga el impacto de ese viento recio que soplaba. Y en ese momento se les aparecen lenguas repartidas como llamitas de fuego, que se asentó sobre la cabeza de cada uno de los 120 que estaban allí en el aposento alto. Y en forma automática, cuando eso se produce, comienzan ellos a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les da para que hablen. Y la fiesta se convierte entonces en una experiencia. La fiesta no necesariamente se le podría llamar una experiencia. Es probable, inclusive,
que algunas de las personas que llegaban a la fiesta ya era tan rutinario, ya era tan común, tenía que ver con algo externo, con algo material. Llevaban la cosecha como parte de un cumplido. Yo creo que faltaba fervor, faltaba entusiasmo, faltaba fe, faltaba aliento, faltaba una convicción de lo que aquello podría significar. Así es que la fiesta podría haber tomado un estatus muy quieto, muy tranquilo, muy natural, muy ordinario. Era la costumbre de años y años. Pero ese día de fiesta de Pentecostés, cuando Dios decide cambiar el asunto y pasa de una fiesta a ser una experiencia, entonces el asunto cambia. Fíjese usted, la Escritura nos hace saber, capítulo 2, versículo 5, que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y allí se da una cantidad de la variedad representativa de idiomas que había: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ya eso ya no era la fiesta, no era el día común de fiesta. Dios cambió. Y ese día nació la iglesia cristiana a la que usted y yo pertenecemos. Nuestra afiliación a un concilio no quiere decir que ese es nuestro origen, no. En el sentido más real, nuestro origen está en Hechos 2, versículo 4, porque allí es donde nació la iglesia del Señor. Y la iglesia, oiga esto que es importante, la iglesia ha sido pentecostal desde el principio, desde el primer día, en su forma original. La iglesia del Señor es una iglesia pentecostal. De ahí en adelante, la iglesia fue creciendo. Vaya conmigo por un momentito al capítulo 19 de los Hechos. Capítulo 19. De ese día, del día de Pentecostés, cuando ya no solo es la fiesta, sino la experiencia pentecostal, la iglesia va creciendo. Y dice en Hechos capítulo 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos estaba por un lado predicando la palabra, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y ellos qué le dijeron? Fíjese, ahora eran parte de la iglesia ya porque habían oído de Cristo,
pero ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo. No estoy diciendo que ni siquiera sabían de que había el bautismo. No, ellos ni siquiera sabían del Espíritu Santo. Habían oído hablar de Jesús. Habían oído hablar del que murió en la cruz del Calvario. Habían oído hablar de la resurrección del Señor. Habían oído hablar de milagros que el Señor había realizado. Y habían creído. Y estaban allí. Pero no eran pentecostales. Pero el Pentecostés nació primero. Ahora están acá como un grupo de creyentes no pentecostales. ¿Y qué sucedió cuando ellos le dijeron a Pablo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo? Vea lo que dice el versículo 3 en adelante. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, en este caso en agua, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué pasó? Vino sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre? Hablan en lenguas y profetizan. Porque los discípulos no entendían la iglesia sin el Pentecostés. La iglesia nació pentecostal. Los demás grupos no pentecostales se han levantado a través del tiempo. Son nuestros hermanos en la fe. No vamos a desconocer su creencia en el Señor Jesús como el Salvador. Pero no es como algunos a veces piensan, que nosotros los pentecostales hemos salido de los movimientos no pentecostales. No es así. La iglesia fue pentecostal desde el primer día. Nació pentecostal. La iglesia, dígalo conmigo, nació pentecostal. Originalmente la iglesia es una entidad pentecostal. Ahora, hay unas cosas que con la ayuda del Señor, porque quiero tener una serie de mensajes relacionados con esto de Pentecostés. Así es que no lo vamos a tratar todo hoy, pero sí quiero que tratemos unas cuantas cosas. Porque como congregación de creencia y de filiación pentecostal debemos de estar plenamente informados de lo que en verdad abarca Pentecostés. Debemos de estar informados de eso. Pero los discípulos, todo lo que iban viendo está relacionado con la obra del Espíritu Santo, la investidura del Espíritu Santo. Vaya conmigo, por favor, por un momento, al libro, allí en los Hechos, al capítulo número 10. Capítulo número 10. En el versículo 1 dice que había un hombre en Cesarea que se llamaba Cornelio, era centurión de la compañía llamada la Italiana, y era un hombre, aunque era militar, pero era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo, y un hombre que oraba a Dios de vez en cuando. No, siempre. Que oraba siempre. Bueno, estas características lo hacen un creyente o no. Sí, era un creyente. Él tenía fe, pero le faltaba
dar un paso importante. Él conocía y hacía algunas cosas religiosas, hacía algunas cosas de valor espiritual, pero le faltaba. Versículo 3, vio claramente en una visión a un ángel que le dice: Cornelio. Versículo 4, él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Está posando en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Después de que él tiene esa visión, entonces llama a uno de sus criados y le dice: mire, vayan a tal lugar, busquen la casa de un hombre llamado Simón, que es curtidor de pieles vayan y díganle que venga. Pero había una cosa: Pedro era ¿de qué raza? Judío. Cornelio no era judío, era gentil. Y judíos y gentiles no se relacionaban, no se entendían. Los judíos siempre pensaron en Dios y adoraban a Dios, pero excluían a cualquiera otro. Ellos habían sido nación santa, pueblo santo. Dios los había separado. Pero no entendían ellos de que no era para tener la exclusividad de Dios. Pero ir a un gentil para decirle a un judío: mira, ven a mi casa, eso no. Y que un judío tomara la iniciativa de ir a la casa de un gentil para entrar allí, para hablarle acerca de las cosas del evangelio, eso tampoco. Entonces, fue necesario algo sobrenatural. Y aquí hay un aspecto importante que yo quiero mencionarle. La iglesia desde el principio está asociada a lo sobrenatural. Dios ha tenido que hacer cosas sobrenaturales a través del tiempo. Dios lo ha hecho en su trato con la gente, con la humanidad. ¿Qué fue lo sobrenatural acá? Que Cornelio, en esa su búsqueda, él está haciendo cosas. ¿Dónde las oyó? Yo no sé. ¿Cuándo las oyó? Tampoco sé. La cosa es que él comenzó a orar. ¿Quién le enseñó? Tampoco sé. Comenzó a dar limosnas, a dar de su dinero, y tenía temor de Dios. Yo llamaría hambre de Dios, pero no sabía cómo alimentarse. Entonces viene un hecho sobrenatural. Uno de esos días está en oración cuando se le aparece un ángel. Y el ángel le dice: no te asustes. Vine nada más para darte unas instrucciones. Manda a alguien a tal lugar y haz venir a un hombre, Pedro, llamado Simón Pedro. Él te dirá lo que es necesario hacer. Y el hombre vio desaparecer el ángel y de inmediato llamó a uno de sus criados y le dijo: ven, fulano, ve a tal lugar. Y el hombre fue. Oiga lo que dice acá, versículo 7, 10:7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Los hombres llegaron. Mientras ellos iban, se tomaron 3 días de camino
En esos 3 días estaba ocurriendo otra cosa, también sobrenatural. El Señor le habla a Pedro y le dice, lo hace subir a la azotea para orar, para meditar. A Pedro se le quitó el hambre y Pedro está allí en adoración, en oración. Cuando está allí, de pronto, dice en el versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. La canasta esa. Y la voz que le decía, levántate Pedro, mata y come. Eso, él no lo entendía. Pero mientras eso estaba ocurriendo, llegaron los enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, bajó de la azotea, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos vinieron y le contaron. Pedro, al fin se fue. Estoy tratando de llegar al punto donde deseo. Versículo 26, 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Cornelio adoró a Pedro. Lo consideraba algo sobrenatural. Pero Pedro le levantó y le dijo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y le dijeron, le contó Cornelio, y vea lo que dice el versículo 44. Porque después que Cornelio le contó, Pedro comenzó a hablar. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo, ¿qué? Cayó. ¿Sobre cuántos? Sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se quedaron atónitos. Yo no sé si así como le dice es estar atónito, pero es lo mejor que pude hacer. Se quedaron perplejos. ¿Y por qué se quedaron perplejos? Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días y efectivamente él se quedó por ahí. Hablando del Señor. Pero una cosa importantísima que yo quiero que usted se lleve de este culto es que la iglesia cristiana nació pentecostal. ¿Cómo?
Dígalo otra vez, la iglesia cristiana nació pentecostal. No simplemente nació el día de Pentecostés, nació pentecostal, con la experiencia, no con la fiesta, con la experiencia pentecostal que ocurrió aquel día de Pentecostés y por lo cual toma nombre de Pentecostés o pentecostal. La iglesia nació pentecostal. Y la señal inicial, desde el primer momento, ha sido hablar en otras lenguas. Ocurrió con los 120, ocurrió en la casa de Cornelio, como lo acabamos de leer, ocurrió con el grupo del cual leímos en el capítulo 19 de los Hechos, que ni siquiera sabían si había Espíritu Santo o no, pero después de que fueron bautizados y Pablo oró por ellos e impuso las manos, fueron llenos todos del bautismo del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y con esto voy a ir terminando. Acompáñeme por un momento a Primera de Corintios, capítulo 14. Le quiero dejar este pensamiento, hermanos, para meditar en él. Pero de verdad, tómese el tiempo que sea necesario para meditar en eso. Ya sea que usted haya recibido antes o no el bautismo del Espíritu Santo. Capítulo 14, Primera de Corintios. El apóstol está dando una instrucción. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Versículo 2. Porque el que habla en lengua, ¿qué sucede? ¿No habla qué? ¿A quién le habla? ¿Y a usted le interesa hablarle a Dios? ¿Le interesa a usted hablarle a Dios? Entonces, hablar en lenguas no es una cualquier cosa. No es una experiencia de poca monta, de poco valor, de poca importancia. Hablar en lenguas significa tomar un teléfono privado para hablarle, ¿a quién? A Dios. ¿Y por qué dije privado? Teléfono privado. Vamos a ver. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues ¿qué? Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿No le da como ganas de decir gloria a Dios? No, yo no dije que diga gloria a Dios, pero ¿no le da ganas de decir gloria a Dios? Hay una forma de que usted se comunique con Dios y hable con Él sin que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el diablo, sepa lo que usted le dijo a Dios. ¿Le interesa eso? ¿Le interesa? ¿A cuántos le interesa hablar con Dios? Así, decirle a Él lo que necesita decirle, sin que haya ningún chismoso por allí que diga, estaba diciendo tal cosa. El diablo es tremendo. Yo creo que el diablo le gusta oír nuestras oraciones para saber qué le decimos a Dios. Y algunos de nosotros, orando a Dios en nuestro propio idioma, a veces entramos, ay Dios, yo ya no aguanto. Y el diablo dice, me está funcionando lo que estoy haciendo, dice el diablo. Porque Dios, yo ya no puedo más, le dice usted. Y el diablo está contentísimo y dice, bueno, vamos a seguir, dice el diablo, con esto porque está funcionando. Pero si usted ora en lenguas, el Espíritu probablemente va a expresar eso a Dios y se lo va a comunicar. Pero el diablo va a decir, pero ¿qué le estará diciendo? ¿Qué le estará diciendo? ¿Qué le estará diciendo? ¿Qué le estará diciendo? Y el diablo va a andar todo desconcertado porque
sabe que usted está hablando con Dios, pero él no se da cuenta que usted le está diciendo. ¿Sí me entiende lo que quiero decir, hermano? Ahora, hemos hablado de las lenguas como señal inicial de que se ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero no solo es señal inicial, es un lenguaje de oración. Y eso es diferente. Y ustedes que hablan el inglés, ¿saben el beneficio de conocer o un idioma distinto al idioma original, natural, suyo, que es el español? Y usted está hablando en español y de momentito arranca por allá. Y si otros no saben qué dijo. Eso es lo que le pasa al enemigo cuando usted va a la presencia del Señor y comienza: Señor, te adoro, eres bueno. Perdona, Señor, mis pecados. Perdona toda maldad. Eso no le gusta oír al diablo, pero dígaselo de modo que él lo entienda. Dígalo. Cuando ore, dígalo, preferiblemente en su idioma natural. Al diablo dice: ay, pero ¿para qué dices eso? Oh, Señor, yo sé que tú perdonas. El diablo enojado. Y usted va a seguir orando, pero va a llegar un momentito que el idioma suyo es insuficiente. No hay suficientes verbos, no hay suficientes adjetivos para decir todo lo que queremos decirle al Señor. Y entonces el Espíritu Santo viene en auxilio suyo y mío y dice: déjame, yo me encargo. Y nos hace hablar en otras lenguas y nosotros comenzamos a hablarle y a comunicarle a Dios. Y el diablo se arranca los pelos, si es que tiene. Enojado, porque él no puede entender esto. Hermano mío, usted que ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, yo le digo y le ruego en el nombre de Jesús: ore en lenguas, ore en lenguas, ore en lenguas todos los días, ore en lenguas. Y usted dice: pero pastor, no dice que sí, que es mejor orar 4 palabras en nuestro propio idioma que 10,000 palabras en lengua desconocida. Sí, pero no en cuanto a las lenguas como oración, sino las lenguas como don. Hay el don de lenguas, que es el hablar en lenguas entregando un mensaje del Señor, y para eso se necesita interpretación. Pero en la oración en lenguas, ¿sabe qué es lo que dice Pablo? Le dice a los mismos corintios: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. En la iglesia él prefiere, pero es que las lenguas, hermano, no necesariamente van a ser lenguaje de oración en el culto, sino en su tiempo privado de oración. Acostúmbrese a orar en lenguas. Acostúmbrese, usted que recibió, dele libertad. Y cuando esté orando en lenguas, tenga presente: ahora mismo lo tengo en prueba al diablo, porque no puede penetrar la información de la comunicación que usted está teniendo con Dios, porque nadie le entiende cuando usted ora en el lenguaje de oración, en otras lenguas. ¿Cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo ya? ¿Cuántos saben por experiencia personal lo que eso significa? Disfrútelo, disfrútelo, disfrútelo. Algunos oran en lengua solo cuando hay ciertos cultos que parece que por alguna razón son especiales, y entonces se entregan y eso, y piensan. Pero hemos estado fallando en eso. Yo oro en lenguas todos los días, hermano.
Y así como usted a veces está orando en español y de pronto, como sabe el inglés, usted se pasa al inglés y sigue orando. Así pásese a las lenguas y siga orando. ¿Me está entendiendo? Va a haber una gran diferencia en la vida suya cuando usted use el lenguaje de oración privado que le permite comunicarse con Dios sin que nadie le entienda, ni siquiera el diablo. Vamos a estar de pie.